A pesar de los esfuerzos por mantener los HEVs juntos, los Helljumpers descendieron en una zona de aterrizaje que se extendía aproximadamente 3 kilómetros de diámetro. Algunos de los aterrizajes fueron clásicos de 2 puntos en los que los marines más afortunados pudieron deshacerse de sus jaulas de choque a unos 50 metros del suelo y aterrizar como soldados simulados en un video de entrenamiento. Otros fueron mucho menos elegantes, ya que los restos esqueléticos de sus cápsulas de descenso se estrellaron contra acantilados, cayeron en lagos y, en un desafortunado caso, rodaron por un profundo barranco. Cuando los Helljumpers supervivientes salieron de sus HEVs, una baliza direccional cobró vida y pudieron orientarse hacia el cuadrado rojo que aparecía en sus transparentes pantallas de ojos. Ahí era donde el mayor Silva había aterrizado. Se había establecido un cuartel general temporal y el batallón se reagruparía. Cada cápsula fue despojada de armas, municiones y otros suministros adicionales, lo que significó que la fuerza que convergió en la meseta, seca y caliente, estaba bien equipada. Se suponía que los Helljumpers podían operar sin reabastecimiento externo por periodos de 2 semanas, y Silva estaba complacido de que sus soldados habían conservado la mayoría de su equipo, a pesar de las difíciles condiciones de descenso. De hecho, Silva pensó mientras veía a sus soldados llegar desde todas las direcciones: lo único que nos falta es una flota de Warthogs y un escuadrón de Scorpions, pero esos activos llegarían, oh sí, poco después de que la colilla fuera arrancada de las manos enemigas. Mientras tanto, los Helljumpers usarían lo que los terrestres siempre usan: sus pies. La teniente primero Melissa McKay había aterrizado a salvo, como la mayoría de su compañía de 130 personas. 3 de sus hombres habían muerto en acción en la Autumn, y 2 estaban desaparecidos y se presumía que estaban muertos. No era tan malo considerándolo todo. Por suerte, McKay se estrelló contra el suelo a solo medio kilómetro de la baliza direccional, lo que significó que para cuando se estableció el perímetro, ya había cruzado con sus equipos la zona. Localizó al mayor Silva y se presentó. McKay era una de sus favoritos. El oficial ODST asintió a modo de saludo. «Me alegro de que haya venido, teniente». Empezaba a preguntarme si se había tomado la tarde libre. «No, señor», respondió McKay. «Me quedé adormilada mientras bajaba y me dormí durante la alarma de mi despertador. No volverá a suceder». Silva se las arregló para mantener la cara seria. «Me alegra oírlo». Hizo una pausa, luego señaló. «¿Ves esa colina? La que tiene las estructuras en la parte superior. La quiero». McKay miró, levantó sus binoculares y miró de nuevo. La escala de la colina apareció a lo largo de la parte inferior de la imagen y pronto fue sacada del cuadro por las coordenadas que Wellesley insertó para reemplazar los conceptos de longitud y latitud que funcionaban en la mayoría de las superficies planetarias. Pero no aquí. El sol se estaba poniendo, pero todavía había suficiente luz para ver. Mientras inspeccionaba el área objetivo, una Banshee del Covenant despegó de la parte superior de la colina, dio una vuelta hacia el oeste y fue directamente hacia ella. Lo único que fue sorprendente fue el hecho de que el enemigo tardara tanto en responder a su aterrizaje. «Parece un hueso duro de roer, señor, especialmente desde tierra». «Lo es», coincidió Silva, «por lo que vamos a afrontarlo tanto desde el aire como desde tierra. Solo Dios sabe cómo lo hicieron». Pero un grupo de pilotos de Pelican pudo lanzar sus transportes antes de que el viejo llevara la Autumn a tierra, y están escondidos como a 10 kilómetros al norte de aquí. Podemos usarlos para apoyar una operación aérea». McKay bajó sus binoculares. «¿Y la Autumn?» «Murió en combate en esa dirección», respondió Silva, llevando su pulgar hacia atrás sobre un hombro. «Me gustaría ir a presentar mis últimos respetos, pero eso tendrá que esperar. Lo que necesitamos es una base, algo que podamos fortificar y utilizar para mantener a raya al Covenant. De lo contrario, van a cazar a nuestra gente de 1, 2 o 3 a la vez». «¿Qué es donde entra la colina?», dijo McKay. «Exactamente», respondió Silva. «Así que empieza a caminar. Quiero que tu compañía esté al pie de esa colina lo antes posible. Si hay un camino hacia la cima, quiero que lo encuentres y lo sigas. Una vez que llame su atención, los golpearemos desde arriba». Hubo un fuerte estruendo cuando uno de los jinetes de cohetes de la primera compañía disparó. Su lanzador portable M19 SSM derribó la Banshee, que se acercaba, y puso un punto a la sentencia de Silva. El batallón vitoreó mientras los pedazos de la Banshee escupían humo y se tambaleaban. «Desde el cielo». «Señor, sí, señor», respondió McKay. «Cuando lleguemos allí arriba puedes invitarme a tomar una cerveza». «Me parece justo», Silva estuvo de acuerdo. «Pero tendremos que fabricarla primero».
Incluso a los grunts se les tenía que conceder algo de descanso de vez en cuando, por lo que se habían enviado largos tanques cilíndricos equipados con esclusas de aire a la superficie de Halo, donde eran reabastecidos de metano y utilizados en lugar de los barracones. Habiendo sobrevivido al casi suicida ataque en la Autumn al rescatar a un Elite herido, y habiendo insistido en que el guerrero fuera evacuado en lugar de dejarlo morir, Yayap había extendido la duración de su propia vida, sin mencionar la de los grunts directamente bajo su mando. Ahora, para celebrar esa victoria, el soldado alienígena estaba enroscado en una pequeña bola, durmiendo profundamente. Una pierna tiritaba ligeramente mientras el grunt soñaba con abrirse camino a través de los pantanos de su mundo natal, pasando por pilares de fuego naturales, hasta el estuario pantanoso donde había crecido. Entonces, antes de que pudiera cruzar una fila de antiguos escalones de piedra, hacia la cabaña de juncos en el lado más alejado del estanque de peces ancestrales de la familia, Gagao sacudió su brazo. Yayap, levántate rápido. ¿Recuerdas al élite que sacamos de la nave? Está afuera y quiere verte. Yayap se puso de pie. ¿A mí? Dijo, ¿por qué? No, respondió el otro grunt, pero no puede ser bueno. Eso era sin duda cierto, reflexionó Yayap mientras caminaba a través del caos de equipos que colgaban en desordenados grupos a lo largo del cilindro. Entró en el baño comunal y se apresuró a ponerse su armadura, su aparato de respiración y su arnés de armas. Se preguntó, ¿qué era más peligroso? Aparecer desaliñado y dejar que el élite encontrara un defecto en su apariencia, o aparecer con retraso porque se había tomado el tiempo necesario para asegurarse de que su apariencia fuera aceptable. Tratar con los élites siempre parecía involucrar tales enigmas, que era una de las muchas razones por las que Yayap tenía una gran aversión por su clase. Finalmente, habiendo decidido favorecer la velocidad sobre la apariencia, Yayap entró en la esclusa de aire, esperó a que ésta terminara su ciclo y emergió a la brillante luz del sol. Lo primero que notó fue que los centinelas, que normalmente se encontraban reclinados contra el tanque, discutiendo lo espantoso de las raciones, permanecían rígidamente atentos. ¿Eres tú al que llaman Yayap? La voz profunda provenía de detrás de él e hizo que el grunt saltara. Se giró, se puso en atención e intentó parecer un soldado. Sí, comandante. El élite llamado Suka Samami no usaba casco. No podía, no con el vendaje que estaba envuelto alrededor de su cabeza, pero el resto de su armadura estaba todavía en su lugar. Estaba impecablemente limpia, al igual que las armas que llevaba. Bien, los médicos me dijeron que tú y tus colegas no solo me sacaron de la nave, sino que obligaron a la nave de asalto a traerme a la superficie. Yayap sintió un bulto en su garganta y luchó por tragárselo. El piloto se había mostrado algo reacio, citando órdenes de esperar una carga completa de tropas antes de romper el contacto con la nave humana. Pero Gagao había insistido bastante, incluso llegando a tomar su pistola de plasma y agitarla. Sí, comandante, respondió Yayap. Pero puedo explicar. No hace falta, respondió Samami. Yayap casi saltó. La voz del élite carecía del acostumbrado ladrido de mando. Sonaba casi tranquilizadora. Yayap no estaba nada tranquilizado. Vieron que un superior había sido herido, continuó el élite, e hicieron lo que pudieron para asegurarse de que recibiera el tratamiento médico oportuno. Ese tipo de iniciativa es rara, especialmente entre las clases bajas. Yayap miró fijamente al élite, incapaz de responder. Se sentía desorientado. En su universo, los élites no ofrecían elogios. Para mostrar mi aprecio, he hecho que te transfieran. A Yayap le gustaba la unidad normalmente adormecida a la que estaba unido, y no tenía ningún deseo de dejarla. ¿Transferido, comandante? ¿A qué unidad? Como si nada pudiera ser más natural a mi unidad, respondió el élite. Mi asistente fue asesinado mientras abordábamos la nave humana. Tú tomarás su lugar. Yayap sintió que su espíritu se desplomaba. Los élites que actuaban como operativos especiales de los profetas eran fanáticos, elegidos por su ilimitada disposición a arriesgar sus vidas y las vidas de aquellos bajo su mando. Sí, gracias, comandante, tartamudeó Yayap, pero no merezco tal honor. ¡Tonterías!, respondió el élite. Tu nombre ya ha sido añadido a los rollos. Reúne tus pertenencias, despídete de tus colegas y encuéntrame aquí dentro de 15 unidades. Estoy programado para comparecer ante el Consejo de Maestros más tarde esta noche. Tú me acompañarás. Sí, comandante, dijo Yayap obedientemente. ¿Puedo preguntar el propósito de la reunión? Puedes, respondió Samami, permitiendo que una mano tocara el vendaje que rodeaba su cabeza.
El humano que infligió esta herida era un guerrero, tan capaz que representa un peligro para todo el grupo de batalla. Un individuo que, si se puede creer en nuestros registros, es personalmente responsable de la muerte de miles de nuestros soldados. Yayab sintió que sus rodillas empezaban a ceder. Por sí mismo, comandante. Sí, pero no temas, esos días ya han pasado. Una vez que reciba la autorización, tú y yo encontraremos a este humano. ¿Encontrarlo? Yayab exclamó, olvidando el protocolo. ¿Y luego qué? Entonces, gruñó Samami, lo mataremos. El aire del amanecer era frío, y McKay podía ver su aliento mientras miraba hacia arriba y se preguntaba qué le esperaba. Había pasado la mitad de la noche marchando, a través de la extensión de la llanura, intermedia para llegar a la posición debajo de la colina, y la otra mitad la había pasado, entre tratar de encontrar un camino hacia la cima y dormir un poco. La segunda tarea había sido fácil, tal vez demasiado fácil, porque aparte de una barricada descuidadamente construida, la base de la rampa de casi 1 metro de ancho estaba completamente desprotegida. Aún así, lo último que esperaba el Covenant era que apareciera una nave humana del Desley Espacio y que desembarcara infantería en la superficie de la construcción. Visto desde esa perspectiva, una cierta falta de preparación era comprensible. En cualquier caso, el camino comenzaba a nivel del suelo, giraba continuamente hacia arriba, y no había sido usado en algún tiempo a juzgar por lo que podía ver. De todos modos, así parecía, aunque era difícil asegurarse desde abajo, y Silva estaba comprensiblemente reacio a enviar a uno de los Pelicans para no revelar el plan. No, McKay y sus tropas tendrían que abrirse camino a lo largo del estrecho camino, enfrentar cualquier defensa que el Covenant pudiera tener en el lugar, y esperar que los Pelicans llegaran lo suficientemente rápido como para quitar la presión. La teniente vio la lectura en la pantalla transparente montada en un soporte de su casco. Esperó a que la cuenta atrás se completara y empezó a subir la empinada cuesta. El sargento de compañía, Tim Carter, se volvió para mirar a los hombres y mujeres alineados detrás de él. ¿Qué demonios están esperando? ¿Una invitación impresa? Pongámonos en marcha. Mientras la compañía B marchaba hacia la colina y la compañía C marchaba para encontrarse con los Pelicans, el resto del batallón usaba las horas de oscuridad restantes para prepararse para el día siguiente bajo la mirada vigilante del mayor Silva. Colocaron sensores inalámbricos a 200 metros y eran monitoreados por Wellesley. Equipos de asalto de 3 personas tomaron posiciones a 150 metros y se estableció un equipo de respuesta rápida para apoyarlos. No había ninguna cobertura natural aquí, así que los Helljumpers movieron su equipamiento a una elevación baja e hicieron lo que pudieron para colocar fortificaciones alrededor del mismo. La tierra excavada de los puntos de disparo se usó para construir una barrera baja. Alrededor del perímetro del batallón se cavaron trincheras de conexión y se estableció una plataforma de aterrizaje para que los Pelicans pudieran aterrizar dentro del territorio del batallón. Ahora, de pie en el punto más alto de la plataforma y mirando hacia el oeste, Silva escuchó como Wellesley le hablaba al oído. Tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que la teniente McKay ha comenzado su ascenso. La mala noticia es que el Covenant está a punto de atacar desde el oeste. Silva bajó sus gafas, se giró y miró hacia el oeste. Una enorme nube de polvo había aparecido durante los 5 minutos que habían pasado desde que miró hacia allí. ¿Qué tipo de ataque?, exigió el oficial ODST con brusquedad. Es bastante difícil de decir, respondió Wellesley deliberadamente, especialmente sin las naves. Satélites y vehículos aéreos no, tripulados de reconocimiento, en los que normalmente confío para obtener información. Pero a juzgar por la cantidad de polvo, más mi conocimiento del inventario de armas del Covenant, parece un ataque de caballería a la antigua, similar al que Napoleón me lanzó en Waterloo. No estuviste en Waterloo, le recordó Silva a la IA mientras se llevaba los binoculares a los ojos. Pero asumiendo que estás en lo cierto, ¿qué están montando? Vehículos de ataque rápido y reconocimiento. Ghosts, respondió Wellesley pedantemente. Quizás un centenar de estos Ghosts. A juzgar por el polvo, Silva maldijo. El momento no podía haber sido peor. El Covenant tenía que responder a su presencia. Él lo sabía, pero esperaba disponer de un poco más de tiempo. Ahora, con la mitad de sus fuerzas comprometidas en otro lugar, le quedaban unos 200 soldados. Aún así, eran soldados ODST, los mejores del UNSC. Muy bien, dijo Silva sombríamente. Si quieren atacar, démosles el tradicional contraataque. Ordena que los piquetes se retiren. Diles a las compañías A y D que formen un cuadro de infantería
Y que consigan toda la munición de respaldo que tengan bajo el nivel del suelo. Quiero armas de asalto en los fosos, lanzadores a media ladera y francotiradores en la plataforma. Nadie dispara hasta que yo dé la orden. Como Silva, Wellesley sabía que las legiones romanas habían usado el cuadro de infantería con buenos resultados, al igual que Lord Wellington, y muchos más desde entonces. La formación, que consistía en una caja con filas de soldados mirando hacia afuera, era extremadamente difícil de romper. La IA transmitió las instrucciones a las tropas quienes, aunque sorprendidos por ser desplegados de una manera tan arcaica, sabían exactamente qué hacer. Para cuando los Ghosts llegaron y recorrieron la subida como una marea ascendente, el cuadro estaba listo. Silva estudió el telémetro en su pantalla táctica y esperó hasta que el enemigo estuviera al alcance. Tecleó la frecuencia de todos y dio la orden. ¡Fuego! ¡Fuego! Sábanas de balas perforadoras de blindaje se deslizaron por el aire. Las máquinas que iban al frente se tambalearon como si se hubieran topado con un muro. Los elites se desplomaron de sus asientos, y una máquina desbocada se deslizó hacia el este. Pero había muchos vehículos de ataque, y cuando la horda que se acercaba roció a los marines con fuego de plasma, los ODST comenzaron a caer. Afortunadamente, los vehículos del Covenant no podían fijar la posición de los marines, lo que significaba que el ascenso continuaría, ofreciendo a los humanos una buena protección, mientras no se permitiera a los Ghosts subir las laderas. También operando a favor de los Helljumpers estaban la naturaleza inestable de las máquinas mismas, algunas malas conducciones y la falta de coordinación general. Muchos de los élites parecían ansiosos de anotarse una muerte. Rompían la formación y corrían por delante de sus camaradas. Silva vio una nave de ataque recibir disparos de otro Ghost, que se estrelló contra una tercera máquina, que posteriormente estalló en llamas. Sin embargo, la mayoría de los élites eran bastante competentes, y después de una confusión inicial, se pusieron a trabajar ideando tácticas para romper el cuadro. Un élite con armadura dorada lideraba el esfuerzo. Primero, en lugar de permitir a los jinetes rodear a los humanos en cualquier dirección que eligieran, los obligó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego, habiendo reducido las colisiones en al menos un tercio, el oficial enemigo eligió el foso más bajo, aquel contra el que los cañones de plasma fijos serían más efectivos, y arremetió contra él una y otra vez. Los marines murieron, el fuego saliente disminuyó, y una esquina del cuadro se volvió vulnerable. Silva contrarrestó enviando un escuadrón para reforzar el punto débil. Les ordenó a sus francotiradores que concentraran su fuego en el élite dorado, y llamó a los artilleros de cohetes para que proporcionaran fuego rotativo. Si los lanzadores de los humanos tenían una debilidad, era el hecho de que solo podían disparar 2 cohetes antes de ser recargados, lo que dejaba al menos 5 segundos entre cada disparo. Al alternar los disparos y concentrarse en los Ghosts más cercanos a la colina, los marines defensores pudieron aprovechar la efectividad de las armas. Esta estrategia demostró ser efectiva. Los Ghosts demolidos, quemados y destrozados formaron una barricada de metal, protegiendo aún más a los humanos del fuego de plasma, e interfiriendo con nuevos ataques. Silva levantó sus binoculares y examinó el área de la batalla envuelta en humo. Ofreció un agradecimiento silencioso a cualquier deidad que cuidara a la infantería. Si hubiera liderado el asalto, Silva habría enviado apoyo aéreo primero para inmovilizar a los Helljumpers, seguido por los Ghosts desde el oeste. Su homólogo había sido entrenado de manera diferente. Tenía demasiada confianza en sus tropas mecanizadas, o simplemente era inexperto. Cualquiera que fuera la razón, las Banshees fueron lanzadas a la mezcla tarde, aparentemente como una idea tardía. Los artilleros de Silva derribaron 2 de las aeronaves en la primera pasada, golpearon otra en la segunda pasada, y enviaron la cuarta dirigiéndose hacia el sur con humo procedente de sus motores que fallaban. Finalmente, con el élite dorado muerto, y más de la mitad de su número masacrado, el resto de los élites se retiraron. Algunos de los Ghosts permanecieron intactos, pero al menos una docena de las naves sobrevivientes llevaban jinetes extra, y la mayoría estaban llenos de agujeros de bala. 2, con sus motores destruidos, fueron remolcados fuera del campo de batalla. Por eso necesitamos la colina, pensó Silva mientras observaba la carnicería, para evitar otra victoria como esta. 23 Helljumpers habían muerto, 6 estaban gravemente heridos, y 10 tenían heridas menores. La estática surgió en su oído, y la voz de McKay crujió por la frecuencia de mando. Azul 1 a rojo 1, cambio. Silva se balanceó hacia la colina. Levantó sus binoculares y vio cómo se desprendía
humo de un punto situado a mitad de la formación en forma de pilar. Aquí Rojo 1, adelante, cambio. Creo que tenemos su atención, señor. El mayor sonrió. Parecía más bien una mueca. Entendido, Azul 1. También montamos un espectáculo para ellos. Agárrense fuerte. La ayuda está en camino. McKay se agachó bajo un saliente rocoso mientras un último lote de granadas de plasma llovía desde arriba. Algunas siguieron cayendo. Otras encontraron objetivos, se unieron a ellos y explotaron segundos después. Un soldado gritó cuando una de las bombas alienígenas cayó sobre su mochila. Un sargento gritó, «Deshazte de la mochila». Pero el marine entró en pánico y se apartó del camino. La granada explotó y roció la cara del acantilado con lo que parecía pintura roja. El oficial de infantería hizo un gesto de dolor. Rojo 1. Lo más pronto posible sería jodidamente mejor que muy tarde. Cambio y fuera. Wellesley ordenó que los Pelicans se elevaran mientras Silva miraba la llanura. Se preguntaba si su plan funcionaría y si podría soportar el precio.